Hola amigos, soy Nacho Din, os hablo desde la Sierra de Guadarrama, entre las montañas Abantos, las Machotas, en el bosque de la Herrería. Estoy seguro de que muchos ya me conocéis, soy naturalista, explorador profesional, divulgador, la primera y única persona en la historia que ha conseguido dar la vuelta al mundo caminando y unir nadando los 5 continentes. He impartido más de 150 conferencias internacionales en congresos, universidades, empresas. Imparto también actividades de team building. Soy autor de 2 libros publicados con la editorial Planeta. Pero ahora mismo no he venido a hablar de mis libros, he venido a hablar del fantástico libro escrito por Raquel Sánchez Armán y por Jesús Ripoll sobre la primera vuelta al mundo de la historia, emprendida por Magallanes y Elcano, una empresa redonda. Hay muchos paralelismos, muchas similitudes entre aquella expedición y mis propias expediciones. Para empezar, ambas fueron una vuelta al mundo y, curiosamente, duraron 3 años. De 1519 a 1522, mi vuelta al mundo caminando duró de 2013 a 2016. Obviamente, detrás de estas expediciones, como detrás de cualquier empresa, os podéis imaginar que hay un gran trabajo de planificación. Es una empresa en el sentido amplio, literal de la palabra, en el que hay pues unos objetivos, hay unos timing, un calendario, hay un equipo, hay un presupuesto y por supuesto, como os digo, pues hay unos preparativos. Casi me atrevería a decir que lo más importante para empezar es sentir la llamada de la aventura. Hay una frase que me gusta mucho de Saint-Exupéry, el autor del Principito, que dice que si quieres construir un barco, no empieces por cortar madera, laminar las tablas, distribuir el trabajo. Primero, evoca en los hombres y las mujeres el anhelo del mar ancho y libre. Y yo creo que es precisamente ese espíritu de aventura, esas ganas de conocer el mundo, de adentrarse en lo desconocido, lo que subyace, la esencia que hay detrás de estas expediciones tan puras, tan auténticas y con un alto riesgo y con un alto índice de incertidumbre, puesto que no sabes si vas a conseguir regresar y si vuelves, si serás capaz otra vez de adaptarte y encajar en la sociedad, en el mundo, después de haber visto tantísimas cosas. Como os comentaba, bueno, detrás hay muchísimos preparativos. Yo, por ejemplo, bueno, pues tuve que trazar un itinerario y un calendario provisionales que luego sobre la marcha pues iría modificando. Son expediciones proyectadas a muchos años y sobre la marcha pues te vas encontrando imprevistos que te obligan a ir cambiando el itinerario. Conoces a gente local que son los que mejor conocen el entorno en el que estás y que te pueden ir recomendando ir por un sitio o por otro. Luego, puesto que tienes algo que contar, tiene que haber alguien que lo escuche, así que pones mucho foco y mucha energía en la comunicación. Hacer una web, abrir cuentas en redes sociales, hacer entrevistas en medios de comunicación, llevar tus diarios con el objetivo de escribir un libro cuando regreses, ponerte todas las vacunas habidas y por haber, contactar con embajadas, tema de visados, financiación. Es verdad que mi expedición no la financió la corona, pero detrás pues sí tienes que hacer un gran trabajo para buscar ese presupuesto, esa financiación con la que pues cubrir la expedición. De todas formas hay un proverbio que a mí me encanta que dice que cuando quieres algo encuentras un medio, cuando no quieres hacer nada encuentras una excusa. Yo creía firmemente en esta expedición, en este proyecto, en la vuelta al mundo caminando, y tenía la convicción de que según fuera dando pasos, atravesando países, realizando kilómetros, iría consiguiendo el apoyo y la ayuda necesaria, como así fue. También, antes de cruzar una frontera, de entrar a un nuevo país, estudio en qué situación política y económica está ese país. Por ejemplo, pues cuando comencé en España, había una situación a nivel mundial. Cuando llegué a países como Siria, pues estaban en guerra y eso me obligó a tener que rodearlos atravesando Turquía, países del Cáucaso, repúblicas soviéticas como Georgia, Armenia, Irán. Luego tienes también que estudiar qué ecosistemas vas a atravesar. Si vas a atravesar jungla, desiertos, montañas, para planificar muy bien qué fauna hay. Tened en cuenta que aquí, por ejemplo, en España
hay vacas como los cencerros que estáis escuchando ahora mismo, hay caballos, hay gatos, hay perros, pero hay regiones del mundo donde lo que hay son elefantes que hacen estampidas y arrasan aldeas, hay tigres, hay rinocerontes, hay serpientes, hay cocodrilos. Entonces todo eso hay que planificarlo muy bien. A veces no son los animales grandes sino los pequeñitos los más peligrosos, como los mosquitos Aedes aegypti o el anófeles, que te contagian enfermedades como la malaria, como el dengue, como la fiebre chikungunya. También qué alimentos tienes que tomar. Tienes que tener mucho cuidado. Yo no me he dedicado a hacer un turismo gastronómico. Descubría qué alimentos me podían sentar bien, siempre que estuvieran cocinados, que las frutas, por ejemplo, que no estuvieran peladas ni partidas, sino ya conseguirlas, cogerlas del árbol, del suelo, comprarlas que estuvieran enteras y ser yo mismo el que las pela y las lava. Luego tienes que conocer también pues qué itinerario vas a seguir dentro de los países, contactar con embajadas, el servicio de emergencia consular. Por ejemplo, El Salvador, que es un país con un alto nivel de delincuencia, lo tuve que cruzar con escolta de policía. Es un país muy pequeñito, lo llaman el pulgarcito de América. Tardé 6 días en cruzarlo, pero de esos 6 días, 3 sufrí asaltos con machetes. Por ese motivo me puse en contacto con la embajada y según iba atravesando poblaciones, patrullas de policía se iban relevando y me dieron cobertura hasta que conseguí atravesar el país. Luego también ver si tienes contactos, personas que te inviten a su casa, que te acompañen caminando. He conocido infinidad de personas en todos los países, de culturas indígenas, hindúes, musulmanes, budistas, cristianos del hemisferio norte, del sur, y en todos sitios he podido disfrutar de esa tremenda hospitalidad, porque más allá de las diferencias de las culturas, de las ideologías, de las filosofías o las religiones, en el más acá somos todos muy parecidos. Además, tened en cuenta que viajar caminando es el medio de transporte más lento y más expuesto. Eres muy vulnerable, como podían estar los marineros que iban en las 5 naos cuando llegaban después de cruzar el Atlántico, después de cruzar el Pacífico, a nuevas tierras, después de una mala alimentación, de un descanso muy justo, pues llegas en un estado muy vulnerable. Así que, bueno, he vivido momentos complicados también. Es cierto que, por ejemplo, Magallanes, cuando llegó precisamente a las islas de Indonesia, del Pacífico, pues bueno, allí terminó su viaje por una temeridad, se bajó del barco y bueno, pues murió, y fue Elcano el que terminó la expedición. Yo he vivido momentos complicados, he estado a punto de acabar en prisión acusado de espionaje por culpa de unas fotografías en la frontera entre Armenia e Irán. Presencié un atentado terrorista en Dhaka, la capital de Bangladesh. Como os comentaba, me han asaltado varias veces tipos armados con machetes en El Salvador, en Honduras, en algunas regiones de México. Contraje la fiebre chikungunya. Por lo tanto, en un partido de fútbol ganas o pierdes. Pero cuando tu vida está en juego, cometer un error te puede salir muy caro, con lo cual no es una opción. Los pocos errores que he cometido han estado a punto de costarme la vida. Por tanto, tienes que elevar la guardia, estar muy alerta, y eso es algo también que te hace sentir tremendamente vivo en un mundo pues que está en constante cambio, donde la incertidumbre es máxima. Venimos pues de un mundo y donde, bueno, pues un presente estable, donde el futuro era muy predecible, pero actualmente está cambiando todo. Entonces, ese cambio y esa incertidumbre te hacen sentir tremendamente vivo, con los 5 sentidos puestos en lo que estás haciendo. Os puedo asegurar que me acuerdo de todos y cada uno de los días y de las noches y de las experiencias y de las personas que conocí a lo largo de estas expediciones. Por el contrario, cuando estás inmerso en una rutina, apenas te acuerdas ni de lo que cenaste ayer. Por tanto, una planificación, los preparativos, un buen entrenamiento físico que va de la mano del entrenamiento mental. Como os podéis imaginar, la fortaleza mental es clave, el mindset, todo lo que son tus habilidades, tus herramientas, la fortaleza mental es clave para afrontar estas adversidades, incluso para querer afrontarlas y ponerte a prueba. Si todo fuera fácil, sería tremendamente aburrido. Un fuerte abrazo y espero que nos veamos pronto.